Lo que voy a hacer hoy es prácticamente con esta diapositiva y un simulador. Ok, entonces, bien, lo que vamos a hablar hoy entonces se va a hacer el asunto de las unidades de medida, que ya hemos visto algunas, ponemos medido con la regla y los valores en la balanza, y cómo se integran ellas, cuáles son las que son parte del sistema internacional de unidades. Prácticamente todo el mundo, casi todos los países del planeta utilizan el sistema internacional, excepto Estados Unidos, y creo que 2 países solamente. Ok, entonces, primero vamos a ver el asunto del patrón de medida. Ok. Eh, Primero sería el asunto del patrón de medida. Ya anteriormente medimos la magnitud física y longitud y utilizamos esta regla. Entonces ahí el patrón de medida, lo que vamos a llamar el patrón de medida, va a ser la división marcada de la regla. Pero primera aclaración, nótese entonces que en este caso, que ya se dijo también, aquí la longitud que se está viendo es el asunto del centímetro. Esa es la longitud remarcada, la que se está mostrada en la regla. Pero hay una subdivisión que ya conocimos también, que es que la denominamos milímetro. Y el milímetro, entonces, que entonces, primero que todo, es una 10 parte de un centímetro. O sea que en otras palabras, esa subdivisión que está ahí responde a lo siguiente. Ella es 1/10, bueno, un centímetro mejor, dividido entre 10. ¿Ok? O sea, él es una décima, esto que está aquí es una décima parte de un centímetro. Ya de ahí empieza entonces, en el sentido que cuando tú mides, ves que esos numeritos que están ahí tú le puedes asociar, o sea, un conteo directo. El primero sería, por ejemplo, aquí sería 2.1, 2.2, 2.3. En ese orden, eso es lo que tiene sentido cuando son divisiones en decimal o en décimas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a medir aquí, aquí dice, bueno, la longitud es 1.3. Claro, el 1 ya sabemos que es ese que está ahí, que es la unidad en consideración, la longitud entre números. Pero esta que está aquí, la segunda que viene, es la quinta décima de la unidad centímetro. ¿Ok? Entonces, esa que está ahí, el primer número después del punto, es la ubicación de las 10 partes de un centímetro. Ahí serían 5, porque es punto 5, porque cuenta ahí 1.1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Que es que cuenta uno de esos pequeños que dice que es una 10 parte de un centímetro. Entonces, ahí el patrón de medida entonces sería la división remarcada. La división remarcada en el aparato de medida. Bueno, esto ya por lo menos, esto ya se mencionó varias veces. Entonces recuerden que el 3 que está aquí, entonces esto interpreta, vamos a ver si se puede mover esto. Bueno, no se puede mover. Pero el 3 que está ahí se refiere a lo siguiente. Bueno, el 1 sabemos que es el número que está aquí. El 2 es una 10 parte de un centímetro. Pero el 3 que está aquí intenta mencionar lo que es una 10 parte de un centímetro, de un milímetro. O sea, realmente este 3 que tuve aquí se refiere a las divisiones de 100 de un centímetro. O sea, que una 100 parte de un centímetro. ¿Okay? Entonces, claro, cuando tú ves las divisiones así de una regla y sabes que cada uno es punto 1, punto 2, o sea, lo que sea, te refieres a una medición decimal. ¿Okay? Bien, ahora pasemos a lo que sería entonces el caso de la masa. Bueno, el caso en otra ocasión la masa no la medimos, pero mostramos simplemente las definiciones directamente que la unidad de medida y ese tipo de cosas. Pero ahora vamos a un simulador donde se puede ver cómo se utiliza un patrón de medida para medir masa. Vamos a salir de aquí. Vamos a este simulador que está acá. Yo se lo voy a mandar el simulador se lo tengo que mandar los comentarios del video, en el apartado del video de YouTube. Bien, entonces, esto que está aquí es un simulador. Igual, por ejemplo, aquí se realizan las simulaciones, ¿no? Y después hago un bloque por aquí, te ponerlo por acá, por ejemplo, vamos a lo cae, puede ser que un simulador, es así, bien, y eso. Bueno, ese es un simulador. Vamos a ver este bloque que está aquí, esto que está aquí. ¿Qué es lo que se quiere aquí? Esto es una balanza de torsión, una balanza de brazos iguales. Si yo quiero, por ejemplo, saber cuánto pesa algo, del lado derecho coloco valores de pesos que yo conozco. Todos los discos que están aquí en color azul tienen un valor de 1 kilogramo con 2 décimas de precisión. Por ejemplo, son 1.0000 kilogramos de masa, cada uno de estos que están aquí. Cada uno de estos discos que están aquí. ¿Ok?
Pero del lado de acá, el bloque color rojo no se conocen sus valores. Entonces, este del lado de acá, no se conoce su valor, disculpe. Del lado de acá, este valor no se sabe cuánto es. La masa de ese objeto se desconoce. Eso es lo que no se sabe, cuánto es la masa de ese objeto. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a intentar hacer, ¿ok? Es que, como él es una balanza de torsión, quiere decir que si la masa que está del lado derecho es igual a la masa que está del lado izquierdo, son iguales, entonces, si se mantiene en equilibrio, quiere decir que el peso de color rojo es igual al peso colocado conocido del lado derecho. Así que sería así. Claro, vamos a colocar solito el bloque amarillo, rojo del lado izquierdo. ¿Ok? Lo colocamos, claro, si le damos a simular. Recuerden que arrancar aquí quiere decir simular cuando lo usen en la casa. Ahí, claro, no tiene un contrapeso, así que vamos a detenerlo. Y cada disco de estos pesa, bueno, ignoren el hecho de que se ven como levantados así, lo que pasa es que cuando tú empiezas la simulación ellos caen. Es que no lo quiero estar pegando porque después genera un error en la medición. Entonces, vamos a colocar uno. Vamos a colocar uno aquí. Vamos a pegar este más para que no te salta. Ah, el azul. Cada cubito ese azul pesa 1 kilogramo con dos cifras, con 2 ceros después del punto de precisión. ¿Ok? Miren, coloqué uno. Ahora vamos a darle simular. Todavía no. Es más pesado el rojo todavía. Quiere decir que este rojo pesa más de 1 kilogramo. Lo detenemos y lo reajustamos. Colocamos otro más. O sea, él no está simulando constantemente. Tú tienes que, cuando tú le das aquí, en alto es que regresa a simular. De nuevo. Todavía. Aquí 2 kilogramos del lado derecho y aún así pesa más el rojo. Así que alto, reajustar. Vamos a colocarle otro disco más. Bueno, otro de estos pesos que están aquí. Ok, vamos a darle ahora. Ahí está, ahí se equilibró. Claro, él intenta simular la realidad, se está deslizando un poquitito, porque lo colocó un poquito. Él intenta simular, tú lo dejas así y él se va. Pero la cosa es que miren, que nota que con 3 kilogramos él se queda quieto, y eso se está resbalando, y eso es otra situación. Porque miren que se ve un poquitito ahí, bueno, ahí no importa. La cosa es que cuando tú colocas 3, sí se cayó, no, pero no importa, no importa. La cosa es que tú lo pones ahí y mira, queda quietecito, ¿eh? Lo que pasa es que se rebala un poco, pero no importa. La cosa aquí queda quietecito. Entonces que cuando pusimos 2, ahí el peso rojo era mayor que el azul. Cuando pusimos el número 3, quedó quietecito ahí. Se movió, bueno, se está rebalando, pero esto es como si fuera un hilo, 2 hilos y una bandeja. Bueno, ahora vamos a colocarle un cuarto para ver si es cierto que él es 3 kilogramos, porque si cada uno pesa 3 kilogramos y se colocaron 3 y se equilibró, quiere decir que él pesa 3 kilogramos. Se supone que si le coloco uno más debería venirse para el otro lado, caerse hacia el lado derecho. Ajá, muy bien. Esto que acabamos de hacer es una medición con patrón de medida. ¿Qué significa eso? Que ahora, como está equilibrado, si yo conozco los valores de cada uno de los elementos que utilicé del lado acá derecho, sí, porque ese es prácticamente el patrón que estamos utilizando. ¿Cómo sería? De este lado, cada uno de ellos vale 1 kilogramo. Claro, y hay 3. Hay 3 de estos. Hay 3, cada uno con su unidad de medida, que es el kilogramo, y su precisión. Entonces, claro, del otro lado, si no sé cuánto vale, ¿cuánto va a ser ahora? Quiere decir que la masa del lado de acá debería de ser 3.00 kilogramos. Eso es lo que indica la lógica. Y evidentemente así es. Eso es lo que la simulación. Entonces, aquí se midió masa utilizando un patrón de medida. Ese patrón de medida se pudo ver gracias a que es una balanza de torsión. Esa fue la razón por la cual en otras ocasiones utilicé una balanza digital, porque ahí no se podía comparar. Y tú pones el costo y sale una vez el número, no se ve nada. Pero el otro asunto es que, por ejemplo, claro, del lado de acá, aquí se ve más claro el patrón de medida. Ahí se ve mucho más claro el patrón de medida porque ya tú sabes que la división mínima aquí es el milímetro. Entonces tú puedes decir cuántos milímetros hay aquí. Sí, puedes decirlo. Tú puedes decir que aquí hay como patrón de medida, como división mínima. Porque yo dije aquí el patrón era 1 centímetro, pero tú puedes ver que el patrón puede ser un más chiquito. O sea que en este caso sería, vamos a escribirlo así con azul. ¿Cuántos milímetros hay? De aquí 10 y 5 más 15. Cupo 15 veces y un poquito más
15 veces y un poquito más en milímetros. ¿Ok? O sea, es como, si mido longitud, comparo cuántas veces cabe mi patrón de medida, en este caso la referencia, quizás 1 milímetro, no quiero confundirlo en ese detalle, 1 milímetro. No quise arrancarlo otra vez no quise arrancarlo directamente con 10 milímetros porque eso no se hizo la otra vez. Pero en este caso, la división más pequeña de esta regla es 1 milímetro. Podemos decir bien que las trazas dichas sobre la regla es 1 centímetro, si me interesa que el patrón sea 1 centímetro. Pero también puedo decir de igual forma que el patrón de medida, si me interesa hablar de mediciones en milímetros, que el patrón de medida, o la referencia, pues, patrón de medida, también puede hacer milímetros. Entonces, este tornillo en su longitud caben 15, un poquito más de 15 milímetros 15 milímetros de cada unidad de estas que están aquí. ¿Ok? Bien, entonces ya vimos lo que eran este tipo de mediciones directas, en la cual se caracteriza porque lo que se va a medir, ya sea la magnitud física, longitud o masa, se comparan con una ya conocida. ¿Ok? Porque ya tú conoces aquí las trazas de centímetros, de milímetros o centímetros, y quieres ver cuántas veces cabe esas dimensiones a lo largo de ese tornillo, si es longitud. Si es masa, ya vimos entonces, si es masa, vimos entonces la balanza de hace un rato, que era esta que está aquí. Yo quiero saber cuánto pesa esto, bueno, se lo voy a comparar cuántas veces, cómo se equilibra con la cantidad de veces que coloque cada uno de estos valores conocidos, que son el patrón de medida. Entonces, claro, ya escribirlo ya para salir de ahí, el patrón de medida. Patrón de medida. Que va a ser cada uno de esos discos, cada uno. Muy bien. Son mediciones directas, no siempre se puede medir así. Entonces continuemos acá. Entonces, ahora continuando, ahora vamos a intentar medir lo que sería la magnitud física tiempo. Claro, en otra ocasión medimos lo que era el tiempo que le pasaba, la tardaba el tren se pasaba de un punto a otro. Entonces ahí lo que se va a hacer es, vamos a salir de nuevo aquí, yo tengo otra simulación más acá. Aquí. Aquí, listo. Entonces, bien, esta que está aquí, vamos a intentar medir el tiempo que le toma a este auto de color azul ir de acá hacia acá. Esta cosa se puede construir. Si yo después que le deje el simulador esto, usted puede construir en su casa para pruebas o talleres. Uno puede construir con esta herramienta que está aquí, construir figuras y darle velocidad, fuerza y un montón de cosas. Eso depende de cómo se hagan 60 talleres virtuales. Bien, entonces, esta que tiene que ser un cronómetro digital, cronómetro electrónico, una pantalla que da números. Pero este que está aquí es un cronómetro que bien podemos decir que es analógico, porque cuando se inicie, esta flecha roja que está aquí da vueltas por cada segundo de tiempo. O sea que le toma un segundo y da un giro completo. Ok, vamos a hacer una demostración. Vamos a intentar contar. Cuando arranco aquí hay que contar cuántos giros da y detenerlo cuando más o menos está aquí. Vamos a ver si se puede. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a empezar, no, que se me fue. Tengo que detenerlo cuando el carro está más o menos por aquí. Pero al mismo tiempo contar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ahí. Bueno, se pasó un poquitito, no importa. Bien, entonces aquí, sí, se cayó. Ahora lo arreglamos. Entonces, el cronómetro digital dice que pasaron 6.6 segundos. Mira el grado de precisión de esta cosa. Tiene aquí puedo ver 3 números después del punto. Bueno, no importa, en este caso no importa la precisión, pero el asunto es que aquí el patrón de medida era la cantidad de giros que daba. ¿Okay? Aquí yo pude calcular que dio 6 vueltas. Cada vez que daba una vuelta era un segundo y exactamente concordó con esto que está aquí. Cada vez que daba una vuelta entera era un segundo, porque por ejemplo podemos verlo acá. Vamos a arrancarlo y cuando llega aquí lo detenemos, a ver si se compara con este. Ay, se me va, es que no es tan rápido. Bueno, pasó 1 y ve que pasó 1.4, perfecto. ¿Ok? Entonces la cosa es que esto que está aquí es una medición indirecta del tiempo, pero el problema del tiempo es que el tiempo es un poquito más riguroso para medir, o más complejo, porque la masa puede ser observada. Yo quiero observar la masa de este auto, por ejemplo, eso se puede ver. La masa
tú la ves, eso no tiene nada extraño. Pero, y la longitud también, tú puedes ver la longitud del auto con una regla, la longitud que con una regla y ver la longitud del auto perfecto. Pero ¿qué pasa con el asunto del tiempo? Para poder medir el tiempo tú necesitas que pase algún evento, ese es el otro detalle. Pero también podrías verlo de manera independiente. Pareciera que el tiempo no depende directamente de una longitud o de una masa, parece una magnitud independiente. Ok, bueno, vamos a abandonar esto, vamos a salir de aquí y vamos a regresar con la diapositiva. Entonces, lo que se intentó ver es lo siguiente, que como otra tercera magnitud que parece independiente de las anteriores es el tiempo, que la puedes calcular tras un evento. Entonces, finalmente vemos lo siguiente. Vamos a dejar esto que está aquí. Ok, vemos tres magnitudes físicas que parecen ser como más básicas o en esencia una independiente de la otra. Bien, porque la longitud, tú puedes hablar de longitud de algo sin tener que mencionar su masa. Tú puedes hablar de la masa de un objeto sin tener que mencionar sus dimensiones, su longitud, tipo de cosas. Pero también puedes hablar del tiempo de un evento sin tener que mencionar una longitud o una masa particularmente. Porque, por ejemplo, el tiempo que le toma por ejemplo, una célula reproducirse no está en función directamente de una longitud o de una masa. Puede depender de otros factores. Bueno, ese ejemplo es un poquito más complicado. Pero se puede distinguir una de la otra. Pero, por ejemplo, los que veremos a continuación sí dependen de las combinaciones de. Bueno, aquí abajo pongo una pequeña nota donde digo que hay que hacer una aclaración en que para definir una magnitud física, una unidad de medida, sí pueden depender entre ellas. Por ejemplo, si yo quiero definir el concepto de qué es un metro, una longitud exacta de un metro, para ti que es para ti que es un metro, o para un metro, y cuánto es un kilogramo de masa, ahí sí es posible que tenga que interactuar entre una y otra. Pero los conceptos de longitud, masa y tiempo parecen los más independientes o que se pueden ver de manera aislada. ¿Por qué lo digo? Porque la siguiente aclaración. Bien, en la prueba anterior, en el tema anterior de la prueba, sino que para generar la magnitud física área, recuerde que área es una magnitud física, se multiplicaba, en el caso del área de este cuarto, se multiplica un lado por otro lado, que era el ancho por el largo de un cuarto. O sea, se multiplicaban dos longitudes y generaba otra, que era el área. O sea, el área no nace sola, necesita de dos longitudes. Bien, también igual para el concepto de volumen. Para el concepto de volumen, tú puedes de una caja calcular su volumen multiplicando su anchura por su largo por su alto. O sea, estás combinando la magnitud física longitud. O sea, que el volumen no parece una magnitud física fundamental. O sea, que venga sola, pues. Bien, igualmente para el caso de la velocidad. Para definir velocidad, por ejemplo, en el caso del transporte que vimos la otra vez, tú dividías la longitud que recorría entre el tiempo que transcurría y ese cociente o división era la velocidad. Así que velocidad es otra magnitud física que parece no ser elemental, o sea, que proviene de otras ya existentes. También densidad, pero claro, cabe destacar que densidad, nótese que densidad volumétrica, por ejemplo, y como ven en química, es la división entre masa, que parece una cantidad independiente de las otras, dividido entre volumen, pero claro, vimos que volumen procede de área, pero esta genera otra que no es fundamental, que es la densidad. Fundamental, entonces me referiría al hecho de que ellas no pueden ser generadas a través de las otras, por lo menos no generadas directamente. Medidas para alguna unidad sí, pero ellas parecen independientes, pero lo que es densidad, para poder definir una densidad, para poder definir velocidad, volumen y área, necesita por lo menos longitud, masa y tiempo, una de esas combinadas. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver lo que es el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal, primero que todo, para no hacer muy engorroso o confuso el asunto de los términos, sistema es un conjunto de elementos que interactúan para llevar a cabo un proceso. Entonces es un sistema en general. Pero métrico viene el concepto medir. Esto es vamos a ponerlo aquí en azul, del concepto de medir. Eso es todo. Recuerden que apenas acá el tiempo, no me les mando el link. Entonces ahora, decimal proviene del concepto del número 10, múltiplos de 10. Los múltiplos de 10, vamos a ponerlo ahora aquí, voy a tomar la molestia de poner los múltiplos de 10. Cuando, por ejemplo, si se multiplica por 10, si se multiplica por 100, si se multiplica algo por 1000, si se multiplica por 10.000 y eso. Y también el caso en que se divide entre 10 o se divide entre 100 o bueno, así pues, sucesivamente. Bueno, aquí hubiera puesto dividir entre 10, 100, pero entre 1000 también. Ok, la cosa es que decimal es generar o crear unidades nuevas o mediciones nuevas multiplicando y dividiendo por el número 10.
utilizando sus múltiplos. Pues. Bien, entonces vamos al primer caso. La magnitud física longitud. Del lado izquierdo he colocado unidades de longitud que están relacionadas con un sistema métrico decimal. O sea que de alguna forma u otra puedo generar 1 multiplicando dividiendo por 10 o uno de sus múltiplos. Y del otro lado no. Como por ejemplo, vamos a empezar por este que está aquí. Vamos a tomar como referencia un metro. Un metro como unidad de longitud. La unidad de la longitud. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo el número, bueno, vamos a poner en amarillo aquí. Vamos a tomar un metro y lo multiplicamos por 1000 y eso da kilómetros. Así que la relación entre kilómetros y metros es simplemente multiplicar por 1000. Multiplicas por 1000 y consigues un kilómetro. Bien, entre una décima de metro, tomo un metro, lo divido entre 10 y consigo una décima de metro, o un decímetro se le llama. Aquí está, un decímetro. ¿Ok? Entonces, de igual forma, acá abajo, tomo un metro, lo divido entre 100 y se consigue un centímetro. Aquí ven, se divide entre 100 y consigue un centímetro. Entonces ahí sería, de un metro paso a un centímetro, simplemente dividido entre 100. Ahora acá tomo un metro, lo divido entre 1000 y se consigue un milímetro. ¿Ok? Miren que todos son de factores de 10 o múltiplos del número 10. Sí, porque acuérdense clarito en eso. Si quiero conseguir el número, por ejemplo, el número 100, simplemente multiplico 10 por 10. Así de facilito. Quiero el número 1000, simplemente multiplico 3 veces, ya ustedes saben la historia, voy a generar los múltiplos de, todos son números múltiplos de 100. Bueno, múltiplo en el sentido de que se multiplican por ellos mismos, pero lo que quiero decir, se cambia la base. Porque múltiplo así, de la tabla multiplicada y dije no, sino múltiplo en el sentido que se multiplica por él mismo. ¿Ok? Bien, entonces, pero miren lo que pasa del lado de acá. Del lado de acá pasa otra situación. La unidad conocida del sistema inglés, pero originalmente no es el sistema inglés, no es originaria de Inglaterra, pero se utiliza en Inglaterra un tiempo y en Estados Unidos, es la unidad de longitud pie. La longitud unidad pie, tú la multiplicas por 3 y se genera la cantidad conocida como yarda. Entonces, nótense que la relación entre una yarda, la yarda se utiliza en el fútbol americano, entre una yarda y un pie la relación es de 3. No es como el caso acá que era el número 10. Miren que o uno de sus factores multiplicativos, porque fue lo que se notó acá. Aquí era 100, aquí era 1000, aquí era 10, aquí era 100, ya se ha multiplicado, dividir, y siempre estaba una base multiplicada de 10. Pero acá no, ahora aparece 3 para conseguir yarda, y para conseguir una milla, es este número que está aquí, ahora es 5280 multiplicado por un pie, da una milla. Exactamente. Ahora no es por un factor multiplicador de base de 10. Igualmente acá, para conseguir, por ejemplo, una pulgada, se toma la longitud pie y se divide entre 12. Entonces la relación entre pie y pulgada es la división entre 12. O sea, entonces que lo que está del lado derecho son cantidades que se intercambian una entre la otra multiplicando por números que no son bases de 10. No es ni multiplicar por 100, ni por 10, ni por 1000, ni dividir entre estos números. Sino son como números particulares. Bien, entonces, la siguiente, masa. Entonces, acá, la magnitud física masa, vemos que lo que es referente a un sistema métrico decimal, bien podemos hablar del kilogramo. En el kilogramo, si tomamos como patrón o referencia, aquí, una tonelada, por ejemplo, de la forma que se miden los barcos. En la tonelada, por ejemplo, si quiero llegar a conseguir la unidad tonelada, multiplico simplemente por 1000. Y 1000 de nuevo es una base, bueno, una de las factores multiplicativos de la base 10. O sea, la relación entre tonelada y kilogramo es simplemente multiplicar por 1000. Entonces, igualmente, un gramo, yo divido, por ejemplo, 1 kilogramo entre 1000 y consigo 1 gramo. Bueno, de repente puede surgir la pregunta, bueno, pero ¿por qué razón no es el gramo una unidad que tomé como referencia? Bueno, porque el sistema internacional, ya lo veremos posteriormente, eligió fue el kilogramo como
la masa, su masa como unidad base del sistema internacional, no el gramo, sino el kilogramo. Igualmente, si tomo un kilogramo y lo divido entre 1.000.000, consigo 1 miligramo. Entonces, la relación entre kilogramo y miligramo es dividir entre 1.000.000. O sea, todos son como factores multiplicativos o dividiendo de 10. ¿Ok? Del lado derecho ahora vemos, bueno, no puse mucho, solamente puse la relación entre libra y onza, que tienen un origen, bueno, tienen una línea cronológica unida, pues, en el sentido de que fueron relacionados. Una libra, como la conocemos en la actualidad, tú la divides entre el número 16 y consigues una onza. Y entonces, de nuevo, el patrón de referencia es libra y la relación entre onzas, noten que es dividir entre el número 16, o sea, no es ningún número o factor multiplicativo de base 10. ¿Ok? Bien, entonces pasemos a la siguiente magnitud física, el cual es un poquito más complicado y es el tiempo. Digo el complicado no porque no se conozca, sino porque se verá que del lado derecho no puso muchos ejemplos, es que el tiempo tiene muchos detalles. Bien, primero que todo, en el sistema internacional se utiliza la unidad de medida como magnitud física, el segundo para el tiempo. ¿Okay? Entonces, un segundo, que va a ser ahora como la unidad de medida, ¿ves? Prácticamente, si lo divido entre 10 da una décima de segundos, una 10 parte de un segundo, y se puede utilizar para fenómenos que toman ese intervalo de tiempo, esa magnitud física de tiempo. Bien, ahora un milisegundo, que se utiliza en muchas cosas de informática, para diferentes fenómenos de alta, fenómenos que ocurren a un tiempo muy rápido, se usa el milisegundo. Un milisegundo es una 1000 parte de un segundo, y de nuevo se nota el factor multiplicativo, en este caso de división. La relación aquí dividida entre 10, la relación entre aquí es dividir entre 1000, esta unidad. Ahora, del lado de acá, bueno, esto que está aquí ahora veremos el origen. Está relacionado con la separación del año, bueno, el año solar, por decirlo así, de los griegos y los romanos, por lo cual no se utilizaban aquí este sistema métrico decimal. Pues como conocemos, como ya sabemos, un día, la relación entre un día y una hora es de 24 y no es un factor de 10. Igualmente, entre una hora y un minuto, la relación es 60. O sea, no es una relación no es una relación decimal, sino un número diferente, números que no son decimales. Bien, vamos a eso así. Vamos a ir avanzando. Bien, vamos a definir solamente algunas de las unidades de medida, ya sea su origen y algunas como están definidas actualmente, solamente de las más principales. Bien, para el primer caso, en la actualidad, ¿cómo se define un metro? Bueno, un metro en la actualidad tiene una definición muy particular y muy precisa por razones experimentales. En la actualidad, un metro, ¿cómo se define un metro? Bueno, la distancia que recorre la luz en el vacío, en un tubo, es un tubo que se le extrae todo el aire, un tubo de vidrio bien grueso, al vacío. Digo bien grueso porque para que la presión externa no lo reviente. Entonces, ¿cuánta distancia recorre la luz en un tiempo más o menos de 3 por 10 a la menos 9 segundos? La distancia que recorre en esa distancia, eso es un metro. Ok, entonces la C, aquí pongo acá abajo, es la velocidad de la luz, que son 299.792.458 metros por segundo. Esta es la definición actual de la longitud de un metro. Ok, entonces el kilogramo, bueno, el kilogramo originalmente, el kilogramo tiene una historia muy larga, pero yo la voy a intentar sintetizar aquí. Pero originalmente se hacía referencia a la masa de un kilogramo a un volumen de litro de agua. O sea, la masa que contiene, o el peso, pues, en caso se refiere a una balanza que utiliza el campo vibratorio, la masa que muestra un litro de agua. En la actualidad, bueno, hasta el año pasado, pues, en 2019, había un kilogramo patrón llamado el Gran K. Ese se había hecho en Europa y reposa en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Francia. ¿Ok? Entonces, claro, está hecho de metal y tiene un grado de precisión extremadamente alto. Pero este año, hasta la actualidad,
ahora se llevó a fenómenos cuánticos, a fenómenos a nivel subatómico, en la cual se refiere a que la definición actual de kilogramo es, en la actualidad un kilogramo está definido utilizando la constante de Planck de la siguiente forma. Primero que todo, la constante de Planck está relacionada con los fenómenos, por ejemplo, de energía de una partícula que se desplaza en el espacio, una partícula a nivel subatómico, en donde, bueno, voy a hacer referencia a esto brevemente, pero solamente para decir aquí lo siguiente. Por ejemplo, antes de mencionar esta expresión que está aquí, que es un poquito confusa, bueno, porque ahora mismo no conocemos los elementos, pero por lo menos debemos saber lo básico. Voy a dibujar aquí brevemente. Vamos a poner un teléfono. Ahí está un teléfono, bueno, es un poquito raro. Y aquí una central de telefonía. Entonces aquí está la central de telefonía. Y claro, ellos intercambian ondas microondas, o sea, radiación, frecuencia microondas, ¿no? Procesan una llamada, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? La frecuencia por decir así, el nivel de oscilaciones, pues, que hace esas señales para la comunicación digital que usamos en la actualidad, está en el orden de gigahertz. Eso es prácticamente lo que sería microondas, radiación microondas. Entonces, ¿qué pasa? Eso que está aquí lo que denominamos frecuencia. La frecuencia de transmisión de la señal. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Para poder saber la energía que transporta, por lo menos una partícula que se desplaza un punto dentro de un teléfono a una señal de comunicaciones, la energía está relacionada de la siguiente forma. Multiplico una constante llamada constante de Planck, del mismo con H, multiplicado por la frecuencia de esa señal. El producto de qué tanto es la frecuencia de oscilación de la señal transportadora o emisora, o sea, como sea. Y la constante de Planck está relacionada con la energía que transporta un corpúsculo de energía, puede ser un fotón de luz, ese tipo de cosas, o de radiación microondas. En otras palabras, esta H que tú ves aquí, que es constante de Planck, está relacionada, se puede relacionar directamente con la energía de una partícula subatómica, sabiendo qué tan rápido oscila o se desplace, o cómo su frecuencia de desplazamiento en el espacio. Okay, entonces, tantos detalles son para poder escribir de manera mucho más precisa lo que sería un kilogramo, porque la constante de Planck también está relacionada de alguna forma con la materia. Así que esta ecuación que está aquí, la H, ya dijimos que es esta que está aquí, la constante de Planck, que está relacionada con fenómenos cuánticos. Aquí este número extremadamente pequeño que está en la parte inferior, aquí metros y aquí segundos. Entonces, un kilogramo sería exactamente la división entre esta constante, que es un valor muy preciso, entre este número y estas unidades que son metros. Aquí esto es un metro y aquí segundo. Notas entonces que se está utilizando otras dos unidades, otras dos magnitudes, otras dos unidades medidas para poder definir lo que es el metro y el segundo. Bueno, vamos a no hundir tanto aquí porque estos detalles, claro, no se puede procesar muy bien esto porque hay muchos detalles que no se conoce referente a esto, pero por lo menos que estén claros que en la actualidad un kilogramo de masa está definido a nivel de conceptos subatómicos. ¿Ok? Para hacer una precisión muy alta. Bueno, la razón por la cual se hace esto también es porque para poder escribir bien cuánto es la masa de un electrón. Todos sabemos aquí, o en alguna vez haberme escuchado la masa de un átomo, de una molécula, de un electrón. ¿Cómo es posible que una cosa tan pequeña como un electrón, por ejemplo, cómo es posible que una cosa tan pequeña como un electrón se pueda ver su masa en kilogramos? Que un kilogramo es casi 2 libras, un poquito más de 2 libras. ¿Ok? La razón por la cual todo esto que está aquí es por la precisión, para cuestiones experimentales. Bien, ahora la definición de segundo o su origen. Bueno, primero que todo debo mencionar que el tiempo siempre está relacionado con la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Eso siempre ha sido. El año solar, que se dividió en 360 días, y cada día los griegos y los romanos los dividieron en 24 etapas, que le llamaron horas. Bueno, en la actualidad se llaman horas. Estas horas los romanos lo dividieron después en 60 partes, que era llamado un minuto, y después lo dividieron de nuevo para llamarle segundo. Segundo sería el término como de segunda vez que se divide. Lo que le quiero decir simplemente es que nuestro concepto de tiempo ha estado relacionado de alguna forma con los fenómenos astronómicos. ¿Ok? Pero todos sabemos aquí, primero que todo, que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es circular, sino elíptica. Y pueden pasar
pueden pasar adicional a eso cosas como, por ejemplo, que todos los días a lo largo del año no tengan el mismo tiempo de duración. Entonces eso quiere decir que habría que redefinir el concepto de un segundo. Recuerda que entonces el concepto de segundo tendría que derivar entonces de varias divisiones de tiempo a lo largo de un año, porque divido el año en días, después el día es en horas y horas en minutos, pero si un día no es igual a lo largo de todo el año, quiere decir que había que redefinir la precisión de un segundo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, se ha intentado ser lo más preciso o sea, hasta la actualidad, la definición actual de un segundo está relacionado con otro concepto cuántico, que es bueno, está relacionado, está dicho directamente con la absorción y remisión de un átomo de cesio, en particular el isótopo 133. Recuerden que el número atómico se escribe acá abajo, o sea que el cesio tiene 55 protones. Isótopo simplemente el caso en que hay una diferencia de neutrones aquí en el núcleo. Ok, entonces bueno, es el caso particular, pero en este caso, este átomo de cesio, ¿cómo él puede ser un patrón de tiempo? Bueno, lo que pasa es que a él se le hace absorber una radiación particular. Aquí la absorbe y después en sus capas más finas, él hace una remisión, como si fuera un gas que absorbe energía y lo remite como luz visible. Entonces, y cuando remite atrás, él remite con una frecuencia exacta. Entonces, como ven acá abajo, dice, un segundo es la duración de exactamente 9.192.631.770 periodos de la radiación emitida en la transición entre dos niveles hiperfinos de estados fundamentales del átomo de cesio. O sea, eso es como decir, por ejemplo, que un electrón absorbe energía, vamos a suponer que va acá. Entonces, ahora tiene que liberar esa energía en exceso y regresa a su nivel donde estaba y remite una señal, una radiación. Bueno, la frecuencia de radiación, bueno, por decir, la frecuencia con que se emite esa radiación es este número exacto en un segundo y no varía a lo largo de mucho, mucho tiempo. O sea, esta es una medida más precisa de lo que es un segundo. Claro, en la actualidad se le domina a estos tipos de relojes atómicos y en particular relojes de cesio de este isótopo. Bueno, vamos a continuar porque no se nos acabe el tiempo. Entonces, claro, ahora lo que serían los que son unidades que no son parte del sistema internacional, pero que ya conocemos, por lo menos aquí en Panamá. La unidad de medida libra, por ejemplo. Que bueno, aquí te pongo unas características principales. Primero, características usadas de... Dame un segundito, voy a tener que... Bien, entonces, claro, aquí yo pongo, por ejemplo, unidad de medida conocida que es la libra. Y puse tres características como acabo de mencionar. La primera que pongo es que, bueno, están usadas desde la antigua Roma como unidad de peso. Pero claro, este valor ha variado a lo largo de la historia. La libra ha tenido valores muy diversos a lo largo de la historia. Y la libra que todavía se utiliza es la denominada libra aguardopis. Ese es un término latín. ¿Okay? Entonces, en la actualidad, con una mejor precisión, se sabe que una libra es exactamente 0.45.59 kilogramos. Esa es la conversión o la forma en que se relacionan esta unidad a esta unidad. ¿Okay? Entonces, lo referente al pie, que es otra unidad de longitud, o sea, una unidad de longitud que no está en el sistema internacional de unidades. Primero que todo porque, nótese que se mencionó anteriormente, como en el caso de la libra, que no son de o sea, no derivan de un sistema métrico. Porque la relación, ya lo vimos, en relación entre onza y libra es de 16, no de una base de 10. Igualmente pasa con el pie. Porque, por ejemplo, la primera referencia histórica de una medida estándar del pie se relaciona con la civilización sumeria durante el siglo 22 a.C., como primer dato histórico. Segundo, originalmente tanto los griegos como los romanos dividieron el pie en 12 pulgadas, que eso lo vimos en Antito. Esta relación entre dos que no era de métrico decimal. Ok, también durante el siglo IX se utilizó un pie romano que era una longitud de 296.1 milímetros. Y en el siglo IX, un pie de unos 320 milímetros. Mire cómo ha variado el asunto de la longitud de un pie. Ahora, claro, relacionándolo ahora con la longitud de milímetros. Pero en la actualidad, un pie se define como exactamente 304.8006 milímetros.
de longitud. Bien, entonces otro detalle muy importante es el hecho de que, por ejemplo, aquí esta es una regla que mide una longitud de un pie. Aquí debo recalcar que, debo mencionar que inches significa pulgada en inglés, para los que no lo saben. O sea, de aquí a aquí es un pie. Vamos a ponerlo ahí. Creo que no lo había puesto. Aquí esto es un pie. ¿Okay? Entonces, una pulgada es un inches. Para darle sentido a eso que está ahí, aquí sería una pulgada. Entonces, noten lo siguiente, que a diferencia de lo que vimos con la regla en centímetros, en la regla en centímetros, que este también es el inches, el que es una pulgada, nótese que en ese caso, cada división pequeñita después de entre los números grandes era una décima. Por ejemplo, aquí era, si era 0, aquí era 0.1, 0.2, así. Aquí no es así. Vamos a hacer una subdivisión. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, las divisiones que están aquí intermedias se refieren a lo siguiente. Una pulgada se partió a la mitad. Después esa mitad se partió de nuevo a la mitad. Después esa mitad se partió de nuevo a la mitad. Y después esa mitad a otra mitad. Y así sucesivamente. Es como una subdivisión de cada mitad. Eso no es un sistema de 10 en 10. No es un sistema métrico decimal. O sea que estas unidades, estas subdivisiones no representan una décima de una pulgada, ¿no? O sea que de aquí a aquí sería media pulgada. Aquí un cuarto de pulgada y así sucesivamente. Es decir, este tipo de sistema todavía lo utiliza Estados Unidos, por ejemplo, que es utiliza el sistema inglés, que incorpora lo que es la libra y el pie y otras unidades más. Pero notes entonces, de manera así, que resalta, es que el pie y sus derivados no son de base 10, pero no utiliza un sistema métrico decimal. Ok, entonces pasemos a dicho sistema entonces internacional. En el sistema internacional entonces ya tenemos idea de que él está basado en unidades de medida que están relacionadas o sus derivadas, pues, con unidades del sistema, un sistema métrico decimal. Razón por la cual, como se aprecia en primera instancia, vamos a decirlo, el sistema internacional de unidades es la versión moderna del sistema métrico decimal, por lo que el sistema internacional, recuerden que ese aquí sería el sistema internacional, también es conocido de forma genérica como sistema métrico. Ya vimos por qué razón es métrico. Por otra parte, el sistema internacional se creó en 1960 por la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas. Está constituido por 7 unidades básicas. Para longitud, el metro. Para masa, el kilogramo. Para tiempo, el segundo. Para temperatura, Kelvin. Para corriente eléctrica, amperio. Para cantidad de sustancia, mol. Pero hay que recalcar que el mol o cantidad de sustancia fue añadido en el 1971. Y la candela para intensidad luminosa. Un detalle muy importante es que una de las características trascendentes del sistema internacional es que sus unidades actualmente se basan en fenómenos físicos fundamentales tal y como vimos. Cómo se define ahora un metro, cómo se define un segundo y cómo se define un kilogramo. Las tres que mostré se referían a fenómenos cuánticos, pues, fenómenos de física fundamental, en la cual podía hacer de manera más objetiva sus mediciones. Ok. Entonces, aquí recopilo lo que son las 7 unidades fundamentales del sistema internacional, o, bueno, las básicas, pues, las que son bases. Aquí la magnitud física, la unidad de medida, cómo se escribe, y aquí cómo se llama, cómo se menciona esas unidades. Tiempo, la unidad de segundo en minúscula. La longitud en metros, minúscula también. La masa en kilogramos, A más minúscula. La corriente eléctrica en amperios, ahora A mayúscula. La temperatura en Kelvin y no mayúscula y no lleva la bolita esa de grado, como Celsius. Cantidad de sustancia mol en minúscula e intensidad luminosa CD y ambas en minúscula. Entonces también acuño aquí lo que serían, bueno, claro, algunas de estas aquí no se mencionará posteriormente cuando se entren en lo que es, de repente cantidad de sustancia lo verán en química. Intensidad luminosa si se habla en específico sobre intensidad de luz. ¿Ok? Por otra parte, hay unas unidades suplementarias del sistema internacional. Suplementarias en el sentido de que, bueno, están relacionados con lo que es ángulo, pero pueden crearse utilizando unidades de longitud. ¿Ok? Como lo que es el conocido ángulo plano, que por ejemplo, el ángulo plano ya lo conocemos.
por ejemplo, aquí, acá, el que siempre hemos utilizado, ustedes han utilizado desde la premedia, en donde ya este que está aquí. Y nótese que en ese caso, para yo medir un ángulo de esos, basta hacer longitudes, como pasa con el triángulo rectángulo. Porque con el triángulo rectángulo, yo mido longitudes. Eso tiene que ver en trigonometría plana. Tengo un triángulo rectángulo, por ejemplo. Vamos a poner aquí, de 90 grados. Y si quiero saber, por ejemplo, la longitud de este ángulo que está aquí, bueno, vamos a poner la longitud de ese lado que está aquí, basta conocer, por ejemplo, la longitud de este lado que está enfrente y este lado adyacente. Es una forma de conocerse, o alguno de los lados. Pero midiendo longitudes, se puede averiguar cuánto es el ángulo de aquí. ¿Ok? Ahora, lo que es este referente a ángulo plano. Y la unidad del sistema internacional no es los grados hexadesimales, que estamos acostumbrados, por ejemplo, a lo que son, por ejemplo, 90 grados, que es más fácil para ver 180 grados, que es ángulo plano, pues el de 90 es el ángulo recto, y 360, que es un giro completo, ese tipo de cosas. Bueno, estos son ángulos sexagesimales. Estos no son ángulos del sistema internacional de unidades. En el sistema internacional de unidades utiliza lo que es el radián. ¿Ok? O sea, aquí tenemos que saber que, por ejemplo, 180 es lo que nosotros llamamos pi. Pi, que es, recuerden la letra griega esa. Este es pi. Entonces, este que está aquí es Sistema Internacional de Unidades. Muy bien. Ahora, del lado de acá abajo, lo que sería el ángulo sólido. El ángulo sólido es como si fuera un ángulo, pero en 3 dimensiones. Como si fuera un cono. Un cono. Y la apertura, disculpen, la apertura que tiene así, para medir un ángulo aquí, de aquí a acá, el ángulo de aquí a acá, es lo que sería, lo que se puede entender como si fuera un ángulo. ¿Okay? Entonces aquí sería como un ángulo, como la apertura de un cono. Entonces ahí sería un ángulo en 3 dimensiones. Claro, ahí se está relacionando lo que es la superficie, ese es otro detalle. La superficie de esa apertura, la superficie de esa apertura, que está en metros cuadrados, y la longitud, esta que está aquí, que también sería, que también podría estar en metros al cuadrado. Debería estar en metros al cuadrado para que dé estéreo radián. ¿Ok? Pero en los dos casos, como si fuera, el primero es un ángulo plano, que es la apertura entre dos líneas rectas. Y el ángulo sólido es simplemente la apertura de un cono. ¿Qué tan abierto es un cono? Entonces ahí sería como un ángulo en 3 dimensiones. Bien, entonces, bueno, esa es una zona suplementaria. Ahora, nótese que estas que están aquí se pueden generar solamente con longitud. Aquí, con esta magnitud que está aquí. Con longitudes puedes generar estas dos que están aquí. Pero ahora vienen todas las derivadas. Bueno, no puse todas, pero esta es la gran mayoría. Ya para terminar, porque esta última diapositiva. Todas las magnitudes físicas que están aquí se pueden, bueno, las unidades principalmente, que es lo que nos interesa, se pueden generar utilizando las otras unidades que estamos tratando. Porque, por ejemplo, vamos a agarrar una por ejemplo, fuerza. Fuerza como magnitud física. Fuerza como magnitud física. ¿Cómo deriva fuerza, por ejemplo? La fuerza es el producto de, vamos a poner cantidades, m de masa por distancia, vamos a poner masa, multiplicado por distancia, y eso dividido entre una aceleración, un tiempo cuadrado, tiempo al cuadrado. ¿No? Esto como magnitud física. Porque la fuerza, ya se verá posteriormente que bien se puede escoger el producto de la masa por la aceleración. Y la aceleración bien se puede definir como distancia entre tiempo cuadrado, pero claro, depende de las condiciones. Pero esta es principalmente la magnitud física que forma la magnitud física fuerza. Ahora, referente a las unidades de medida, bueno, un kilogramo, ahora como unidad de medida, vamos a ponerlo aquí al ladito. Un kilogramo, un newton, que es lo que está aquí.
es la que se refiere a la unidad de fuerza. Un newton es igual a 1 kilogramo multiplicado por 1 metro entre segundo al cuadrado. Entonces, para definir, por ejemplo, lo que sería un newton, recuerden entonces que, vamos a ponerlo así para que se vea, esto que está aquí es referente a esta magnitud física, pero esto que está aquí es referente a esta unidad de medida. ¿Okay? Un newton se puede definir como el producto de 1 kilogramo multiplicado por 1 metro entre segundo al cuadrado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se relaciona entonces para generar una magnitud física que no es fundamental, una derivada, pues? Y también cómo se relaciona una unidad de medida en el sistema internacional que no es fundamental, sino que es derivada, de las que sí son fundamentales. ¿Ok? Y así todas las demás, claro, las personas que están aquí no se han podido interactuar con ellas porque no se han llegado a esos cursos, esos contenidos, pero en alguna de ellas sí se hará énfasis posteriormente. Bien, eso sería todo entonces, muchachos.